Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al panel número 4 de la Cátedra UNESCO. Esta vez, como todos, pues en sintonía virtual. Las condiciones del mundo nos han obligado a estas nuevas circunstancias de trabajo, como veníamos hablando ahorita, pero que tampoco han impedido que nos encontremos, que podamos conversar, que podamos dialogar y que la academia siga, porque también estos espacios son los que hacen viva la academia y provocan estas conversaciones. Yo a partir de proponerle a la Cátedra UNESCO que hiciéramos este panel porque, bueno, como algunos saben, en actualidad yo soy la presidenta de la Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación, ASICON. Este es un gremio que reúne a los investigadores del país que trabajan en la academia y no en la academia, o sea, también los independientes que trabajan como académicos, con la investigación académica, pero que no están en la academia. Y venimos transitando hace alrededor de unos 10 años y dentro de los temas que nos interesan, nos provocan, nos preocupan, precisamente está la apropiación social del conocimiento, que ya también por las conversaciones en los espacios que he estado con Ángela, podemos decir que también está adquiriendo un protagonismo bastante fuerte en el tema científico del país, lo que a mí realmente me hace muy feliz y de lo cual podremos conversar ahora más adelante. Y le planteé entonces a la cátedra que hiciéramos un espacio conjunto entre la Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación ASICOM y la cátedra UNESCO, precisamente partiendo de que el tema de la cátedra este año tenía que ver con el tema de COVID y lo bautizamos Comunicación, Periodismo y Apropiación Social de la Ciencia en tiempos de COVID. Partiendo de una premisa, que un día nos despertamos todos, yo creo que a ustedes les pasó igual, a mí me cogió en Cartagena, por ejemplo, en pleno Ah, festival de cine, para acabar de ajustar, no alcancé sino a ver dos películas y me sacaron de la sala porque ya habían declarado pandemia en Colombia, entonces ya había que buscar, era cómo volver a casa rápido. Y nos despertamos y nos dimos cuenta que de la nada los medios de comunicación alertaban sobre el surgimiento de un virus que atacaba sin diferencias a la población mundial. Entonces, cada gobierno actuó y tomó medidas de acuerdo con sus compromisos con la salud y la vida de sus coterráneos. Y tomó medidas de acuerdo a esto. O simplemente no hizo nada teniendo como guía su incredulidad. Lo vimos, ¿cierto? La cuarentena nos ubicó a todos en un lugar de crisis en los diferentes espacios que habitábamos. Es más, nos puso a habitar todos los espacios en un mismo lugar. Yo creo que a todos se les ha pasado, se nos cruzó la vida personal, laboral, familiar, social, en fin. O sea, todo quedó reducido a la sala de la casa o a nuestro tránsito de la habitación a la sala y de la sala al patio o a la terraza, en fin, como para cambiar de espacio. Desde entonces hemos visto invadida nuestra cotidianidad de noticias, informes e investigaciones de todo tipo alrededor del tema. Algunas personas creen que esto es comunicación de la ciencia. Otras consideran que se trata de estrategias de apropiación social del conocimiento. Y hay quienes piensan que es periodismo de investigación a partir de datos, números que cambian rápidamente, pero que deben cobrar vida para que puedan ser contados. Ahora bien, ¿qué provocó esto más allá de informar? ¿Tiene sentido ahora la comunicación de la ciencia? ¿Será que el periodismo de investigación y el periodismo científico pueden contribuir a la apropiación social del conocimiento? ¿Es pertinente en este momento estar pensando en una política pública de apropiación social de la ciencia para el país? Son algunas como de los cuestionamientos iniciales que le planteaba a la cátedra UNESCO cuando hablábamos de realizar este panel. Por eso hoy me acompañan, mis invitadas son la doctora Carmen Gómez Mom de México, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y magíster en Ciencia Política, investigadora independiente, ha sido profesora de la Universidad de Stendhal, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Y para muchos es la experta en apropiación social de la ciencia en Latinoamérica. Contamos también con la magíster Ángela Patricia Bonilla, comunicadora social con énfasis y especialización en comunicación organizacional de la Pontificia Universidad Javeriana. Su amplia experiencia se ha dado en la coordinación, gestión y administración de iniciativas de participación ciudadana, así como en el desarrollo y coordinación de proyectos específicos de producción y acceso a la información científica especializada y de gestión de calidad. Actualmente se desempeña como asesora y coordinadora del Grupo de Apropiación Social del Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y finalmente nos acompaña la magíster Gina Piedad Morelo Martínez, periodista de investigación colombiana,
especializada en gerencia pública y magíster en comunicación. Fue editora del proyecto Unidad de Datos del periódico El Tiempo y presidenta del Consejo de Redacción, organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia y a la cual también muy orgullosamente pertenezco como periodista y académica. En la actualidad es profesora de la Facultad de Comunicación y Lenguajes de la Universidad Javeriana, donde dirige la maestría en periodismo científico y sus temas de interés son el periodismo, la narrativa, la memoria, el conflicto, la paz, las migraciones, la investigación de datos y las redes. ¿Y quién les habla? Beatriz Elena Marín Ochoa. Voy a ser la moderadora de este espacio, como ya les comentaba. Soy la presidenta de la Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación, ASICON, y actualmente soy docente investigadora y líder del Grupo de Investigación en Comunicación Urbana de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Bueno, sean todas muy bienvenidas. Como les comenté, nuestras conversaciones previas, la idea es que cada una va a tener una pregunta de inicio que les voy a plantear. Les voy a dar unos 10 minutos para que nos cuenten sobre ese tema y luego vamos a tratar de establecer un diálogo a partir de unas preguntas que ya todas podrán contestar y por supuesto darle la voz al público, que creo que es lo más importante y lo más enriquecedor de este espacio, que no por ser virtual deja de ser igual de interesante. Entonces vamos a comenzar con la doctora Carmen Gómez y quisiéramos saber cómo es la investigación en comunicación en tiempos de COVID. ¿Usted cómo lo ve desde toda esa lectura, ese panorama que usted tiene, no solamente desde América Latina, sino de todas sus cercanías con Francia, Canadá, España, Inglaterra? Cuéntenos, doctora. Muy bien, muchas gracias por la invitación a la doctora Beatriz Elena Marín y al profesor José Miguel Pereira. Un gusto en estar con ustedes en esta tarde. Y bueno, pues esta es una pregunta candente, ¿verdad? Porque pues como Beatriz dice, es universal. Y bueno, pues sí, el tema es que hay que estar muy informados frente a esta pandemia para que haya apropiación y precisamente vamos a ver los preámbulos que hay, ¿no? O sea, cómo nos podemos apropiar de una información tan amplia, a veces veraz, a veces no, y que a veces nos asusta y que a veces nos da tranquilidad y otras veces no. Bueno, yo les propongo, como hay poquito tiempo para poderse explayar mucho, pero lo podemos ir haciendo en la segunda parte también, partir de tres momentos fundamentales que es cómo estaba la información y el sistema de información en la prepandemia, cómo está ahora en la pandemia y cómo va a estar en la pospandemia, que es cuando yo creo que vamos a hablar un poquito más de toda esta posibilidad de la apropiación de todo este fenómeno, ¿no? ¿Cómo era el complejo comunicacional antes de la pandemia? Es decir, el año pasado. Increíble, pero había la explosión de una gran industria, podríamos decir, de la información y de la comunicación. Y estábamos todos, pues, un poco analizando, viendo, evaluando toda la explosión de la inteligencia artificial y todos los principios de geolocalización, derechos humanos, por qué me van a estar localizando, sí o no, qué me va a hacer la inteligencia artificial, debates intensos sobre el reconocimiento facial, sobre los sistemas informáticos en general, el famoso caso 5G, que podremos decir que es la primera llaga que toca el sistema de información relacionado con COVID. ¿Es bueno o malo para la humanidad? ¿Qué derecho tengo allá a la privacidad de datos? El proceso electoral de 2016 de Estados Unidos nos deja pues preámbulos muy reveladores y finalmente la explosión de noticias falsas y toda la industria que conlleva, ¿no? Son amenazas que al día de hoy crecen de manera muy, muy sofisticada y vamos a ver que durante el COVID todavía se hacen más sofisticados que antes, ¿no? Podemos decir, para darnos una idea, que hay una aceleración del procesamiento de datos y que el 90% de los que existen en el mundo fueron generados en los 2 últimos años. O sea que toda la historia de la humanidad generó un 10% y que actualmente este mundo en 2 años genera el 90% restante. O sea, veamos lo que esto quiere decir a nivel de aceleramiento, ¿no? O sea, hay un aceleramiento que es muy duro para poder seguir toda la información. Hay una explosión entonces de fake news que se deja ver y por otro lado hay un discurso en un segundo plano que estaba así como aletargado, pero que a raíz del coronavirus sale a la superficie y que tiene que ver nuevamente con el apocalipsis que marcó nuestro ingreso al nuevo milenio, ¿no? Entonces, más o menos lo habíamos superado y nuevamente vuelve
a brotar. Y de todo esto es como se van estructurando las noticias, las informaciones. Surge la nueva amenaza que es el coronavirus entre finales y principios de año. Toman pues parte todas los enfoques, podríamos decir, de una conspiración que viene de un laboratorio en China, pero realmente no se sabe. Y bueno, empieza a haber como mucha especulación hasta que se ve que esto va a ser una pandemia y pues desde luego comparable con una peste que es como la del Renacimiento, como es la gripe española. Y bueno, todos los avances tecnológicos están a todo lo que dan, tratando de informarnos y decirnos cómo se está estructurando esta nueva realidad. Hace unas semanas tuve la oportunidad de asistir a un seminario muy interesante con grandes científicos norteamericanos que trabajan en el sector de salud y que estaban trabajando el tema de la salud mental de médicos y enfermeras en medio de este caos informativo. Allí habló una gran experta en temas, por ejemplo, de depresión, de angustia, que es Cinda Rushton, que dio un discurso impactante, desde luego, y ella empieza subrayando 3 postulados. Son muchas las preguntas que hay, no hay respuestas, no hay certezas. Dice, el sistema norteamericano está acostumbrado a atender a sus pacientes, a atender a gente enferma y a darle los tratamientos para que se vaya sano a su casa en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, de pronto decir que uno de los mejores sistemas de investigación científica y médica no tiene respuestas y no tiene certezas, pues es impactante, ¿no? ¿Cómo y de qué manera afecta esto a todos los sistemas de comunicación y específicamente nuestras mentalidades como ciudadanos que estábamos, pues ya dizque muy ciertos en todo, ¿no? Ahí viene la tecnología, ahí viene la proliferación de datos, ahí viene el crecimiento democrático, en el caso de América Latina, ahí viene el crecimiento social con sus crisis, pero bueno, sentíamos que había una especie de progreso. Y de pronto nos dicen, no, todo se detiene, no podemos seguir estando acelerados, vamos a frenar, todos van a sus casas y empieza una nueva concepción del tiempo que es muy interesante, que es la de los tiempos largos, ¿no? Entonces resulta que nos dicen, están en un tiempo largo, en una estructura de tiempos largos. Hace poco escuché una conferencia interesantísima de Radio Francia, en donde decía, y esta estructura de tiempos largos trae cambios muy profundos y son para los próximos 20 años. Entonces, para todos los que se preguntan que para cuándo esto se va a acabar, bueno, a lo mejor seguramente se van a encontrar remedios, vacunas y todo, pero el proceso de cambio social, político y económico va para muy, muy largo. Entonces, pues esta ya es una parte de lo que nos vamos a apropiar, ¿no? Vamos a ver también que la ciencia se había acercado bastante al usuario medio, que le estaba mandando información, que se podía suscribir a sus revistas, que podía tener acceso a imágenes digitales, imágenes 3D, que todo lo facilitaba para un mejor entendimiento. Y bueno, podríamos decir que se estaba ayudando a entender problemas muy, muy complejos, ¿no? El universo informativo a partir del COVID se torna un caos total. O sea, yo para qué les voy a decir que hay una línea clara de información. Es algo que dijo también Cinda Rushton. Dijo, estamos en medio de un caos informativo donde hay un tipo de datos, hay otro tipo de orientaciones. Unos dicen una cosa, otros dicen otro, unos dicen ya vamos saliendo de la pandemia, otros dicen ya regresamos, unos dicen ya métanse. Un grupo de científicos dice mejor que sea la inmunidad por rebaño, otros dicen no, eso no. Y en medio de todo esto, nosotros, ¿no? Surgen en este sentido 2 tipos de virus, el propiamente coronavirus y el de la información. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta los vicios que yo les estoy mencionando, cómo se acrecientan y van a empezar a infectar a todos los sistemas de información. Esto no quiere decir que no haya sitios muy científicos, las revistas como Nature, etcétera, etcétera, que son muy reconocidas científicamente, pues esas están bien asentadas, ¿no? Pero lo que sí es muchísima incertidumbre. Hay cientos y miles de datos que llegan a través de plataformas
universitarias y que dependen de la información que cada país les da. Y esto está en relación a la brecha digital, que es muy, muy profunda en América Latina, y la de otros países que hacen millones de pruebas por semana y que tienen datos muchísimo más precisos. En el caso de México decimos que estamos internados en un bosque a medianoche dando de palos para poder avanzar. O sea, esa es la situación de México. No tenemos mucha claridad sobre la cuestión de la pandemia. Sabemos que somos el tercer país a nivel mundial en número de muertos y que probablemente podamos ser el primero, ¿no? Entonces viene toda esta narrativa del coronavirus, en donde es más un ejercicio de ciencia ficción que de realidad. O sea, nuevamente nos enlazamos con el apocalipsis y los medios, y sobre todo los medios, redes sociales digitales, lo toman con especial ahínco. Hay fuentes oficiales, por ejemplo, en donde en algunos países puede haber muchísimos mensajes contradictorios. Hay líderes europeos que son muy claros, hay televisoras europeas que han tomado esto con muchísima objetividad y muchísima continuidad. Yo les puedo decir que yo desde el mes de febrero me informo todos los días a través del canal 2 de la televisión francesa y que tienen un modelo que, bueno, aquí no me da tiempo de exponer, pero gracias a ese modelo yo pude prever lo que podría pasar en México casi con 2 años de anterior, 2 meses de anterioridad, ¿no? Perdón, no 2 años. Y bueno, ¿qué es lo radicalmente diferente? Las imágenes y cómo las tratan. Aquí nos hablan de un COVID y vemos los hospitales y vemos la gente haciendo cola, pero allá es diferente porque las cámaras ingresan a las habitaciones donde están los enfermos graves, dejan la cámara adentro y uno como televidente puede estar viviendo lo que ese paciente está viviendo y eso es lo que le lleva a tocar la realidad, ¿no? O sea, hay muchísima gente aquí que dice que eso del COVID no es verdad, que es un invento, ¿no? Y hay en otros países que también se cree esto. La víctima llega a tener un rostro, llega a tener una historia que se cuenta a través de la televisión, sean jóvenes, sean mayores, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. Más allá del número, hay personas, son seres humanos y esto también es apropiación con capacidad para expresar su dolor, su pérdida y su duelo. Esto es lo que nos decía Cinda Roche. Lo que se tiene que estar discutiendo en este momento en todos los países es esta pérdida tan terrible, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver también otros elementos importantes y voy pues ya dándole velocidad porque ya estoy llegando a los 10 minutos, que son las teorías de la conspiración. Eh, el 5G debilita el sistema inmune y es el causante del COVID. Hay una afectación en la salud, ¿no? Están los estudios de VIH y COVID, hacen un cruce, que son el tipo de noticias que se han publicado en preimpresos por la ciencia médica, que antes de ser certificados se llegaron a bajar hasta 1 millón de veces en Twitter. Instagram, por ejemplo, pasó imágenes de torres ardientes de 5G que también tuvieron 2 millones de seguidores. Hay una persona, Woody Harrelson, por ejemplo, que tiene un nuevo perfil que es interesante, que es el perfil de las personas que más extienden o reproducen o logran que se reproduzcan las noticias dentro de las redes sociales, ¿no? Y bueno, tenemos a Wassim Ahmed de Gran Bretaña, por ejemplo, que ha hecho estudios y dice que esta cuestión del fake news frente a la ciencia y el COVID es una verdadera hidra. Cuando cortan una cabeza salen 2 o 3 más. Entonces es algo como el COVID que es muy difícil de controlar, ¿no? Vamos a ver que la ciencia está también en contra de reportes acelerados, que es los tiempos cortos y acelerados de las redes sociales, y luchan en contra los investigadores, los informáticos, los científicos y los psicólogos. Hay un frente ahí muy, muy duro que está tratando de luchar contra todo esto. Dice, el usuario de redes es pasivo, le llegan las noticias, si quiere las puede reproducir, las puede leer o no. Entonces, esto también es muy, muy interesante, ¿no? Y por otro lado, hay una pasividad de los usuarios, reciben informaciones, pero no las cotejan, ni siquiera con otro medio para ver qué tan ciertas son o no. Pero sin embargo, ya le dieron el clic y ya todo el mundo prendió en el horror. Entonces, pues yo aquí les dejo los puntos suspensivos para poder hablar más sobre la propuesta que yo les tengo, que es la otra faceta
de toda esta narrativa del horror, del miedo, de la pandemia, para Ujú. saber a qué nos está invitando la pandemia para poder cambiar todos estos vicios que yo les he mencionado. Y Muy pues les bien. agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Carmen, por esta primera intervención tan interesante. Le damos el paso entonces ahora a Gina Morelo, que nos hable sobre cómo ve ella o cómo ha visto ella lo que es el proceso de la investigación en periodismo en estos tiempos de COVID, que es como el otro lado de la moneda, al lado de lo que la investigación en comunicación nos ofrece. Bueno, buenas tardes a todos y es un gusto conocer a quienes me acompañan en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera comenzar mi reflexión hablando sobre lo que de alguna manera la pandemia genera en los medios de comunicación. Y es que a mi manera de ver propicia de repente el asunto de que los periodistas que cubren la ciencia y la salud se volvieran importantes. Pasamos de tener una escasez de periodistas a una enorme preocupación por tenerlos. Los medios de comunicación que normalmente dejaban las secciones de ciencia y salud solo para los fines de semana, hoy día tienen en sus primeras planas las coberturas de periodistas que se dedican a este tema de forma especializada, pero muchos otros que no lo tienen empezaron a sentir cómo se manifestaban unos vacíos muy grandes justamente en la necesidad de contar con manos y personas para hacer estas coberturas. De un día para otro, la enfermedad, la COVID-19, mostró la necesidad de que un periodismo científico se asentara en las salas de redacción. Ese es un primer punto sobre el cual quiero referirme. Y que de alguna manera ha puesto a correr a muchos, pero no quiere decir que la carrera necesariamente la hayamos ganado. Por el contrario, todavía y pese al interés que existe por tener a periodistas formados y especializados, el tiempo que lleva la pandemia es tan corto y la poca preparación sigue siendo notoria que justamente las salas de redacción se debaten entre escenarios más complejos como la infodemia o las fake news, por no contar precisamente dentro de sus aparatajes con personas especializadas para el desarrollo de la cobertura de estos temas. Hemos visto cómo crecientemente organizaciones, incluso como Facebook, han promovido toda una suerte de dispositivos, becas y apoyos para promover entre los medios de comunicación la necesidad de que más especialistas puedan incluirse en sus aparatos chequeadores o lo que denominamos todas estas experiencias para hacer el fact-checking y poder combatir de alguna manera toda la cantidad de fake news que se han disparado. Y aquí me permito juntar esto con un segundo momento y es el momento de la que yo llamo la tormenta perfecta. La pandemia de la COVID-19 ha hecho justamente que todo el mundo tecnológico se desborde y todos lo atravesemos desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Hoy día estamos compartiendo los mismos escenarios y los mismos espacios, debatiéndonos sobre la necesidad de hacer reflexiones más serias, desesperanzadoras o esperanzadoras frente a lo que está sucediendo. Y las preguntas que allí surgen, de alguna manera, caen en una suerte de tratamientos quizás falsos o de falsas expectativas, porque no logramos de alguna manera superar toda la cantidad o todo el escenario abrumador que nos está generando esta pandemia. Entonces, nuevamente entra toda la posibilidad de combatir una infodemia y de combatirla preguntándose cómo formar a mejores periodistas o cómo tener a periodistas especializados dentro de las salas de redacción. Un ejercicio muy notorio que se ha venido haciendo a nivel de América Latina es el proyecto Salud con Lupa, que dirige Fabiola Torres, una periodista de investigación y periodista experta en los datos, que logró introducirse en el mundo de la cobertura de la salud mucho antes de la pandemia, que supo girar su mirada y supo concentrarse en aspectos que merecían la explicación. En este sentido, me refiero a lo que yo he denominado la necesidad de profundizar en el periodismo de explicación. Ese que avanza en las coberturas del qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, y se pregunta por el ahora qué. Ese periodismo que se concentra ahí en el ahora qué puede ser introducido de buena forma en todo este ejercicio potente que se viene haciendo para combatir las fake news a nivel de los escenarios tecnológicos. Sin embargo, todavía existen muchas preocupaciones
Y una tercera preocupación que por supuesto está alojada en todo el escenario que estamos viviendo tiene que ver con la crisis la crisis económica que se ha derivado de la pandemia. Una crisis económica que golpea a los medios, los cuales, sabiendo de la necesidad de contar con periodistas especializados y queriendo tenerlos, no pueden pagar por ellos. Entonces, los despidos de periodistas son una amenaza tremenda para la información de credibilidad y sostenible en estos tiempos. Es importante entender que la información fidedigna y de credibilidad solo se conseguirá si contamos con periodistas especializados que tengan la posibilidad de explicar estos fenómenos, de profundizar en ellos, de informarle al público cuando las cosas están mal, pero al mismo tiempo de seguir estudiando y ampliando conceptos, haciendo un trabajo que le permita juntarse con otras disciplinas y fortalecer el ejercicio. En ese sentido, el periodismo científico, a mi manera de ver, promueve justamente un escenario en donde la credibilidad puede ser cuidada en un ritmo mucho mayor y al mismo tiempo se puede avanzar hacia un ejercicio mucho más potente, no solo de los medios, sino de la construcción de ciudadanía. Creo igualmente que el periodismo frente a la información científica debe, por supuesto, atravesar unas barreras. Es una maratón y no de 100 metros planos. Es un ejercicio que desafía todos los conocimientos que de alguna manera se han podido adquirir y que le plantea al profesional que se decidió por un ejercicio de la comunicación y el periodismo en relacionarse con las ciencias sociales y las ciencias exactas para poder generar una mayor apropiación del conocimiento y poder también promover espacios en donde las informaciones que circulen puedan derivar en mensajes mucho más creíbles. Varios de los periodistas científicos más importantes del mundo, como los que están hoy día asociados en el medio El País, en la sección Materia, han llamado la atención sobre la necesidad de fortalecer las redes de periodistas y en ese sentido combatir lo que puede denominarse infodemia, fake news o la falta de credibilidad. En Colombia contamos con un grupo que surge a partir de una invitación colectiva y hoy día se conocen con mucho poder a nivel de las redes sociales. Se hacen denominar el desparche y son una suerte de periodistas científicos, biólogos, interesados en trabajar fuertemente por la divulgación de la información que pueda conducir a la credibilidad y que pueda construir a una sociedad mejor informada. Los periodistas científicos deben relacionarse con otras disciplinas y eso es lo que hacen desde allí. Al estar en ese escenario, biólogos relacionados con epidemiólogos, médicos e infectólogos y al mismo tiempo con sociólogos, antropólogos que pueden construir un espacio mucho más nutrido. Finalmente, quiero referirme a la importancia que tendría definitivamente un periodismo científico, incluso para salvar los espacios periodísticos que hoy día se ven amenazados. Y allí entro directamente a mencionar la importancia que tienen los medios independientes, porque si bien es cierto, la crisis ha golpeado a los medios tradicionales y a los medios en general, un ejercicio muy poderoso de periodismo independiente, de la mano de organizaciones que asimismo lo apoyan, ha dado lugar a que se construyan espacios como el de Salud con Lupa y muchos otros que hoy día están anclados en medios independientes y nativos en la web, haciendo exploración sobre la importancia de este binomio, el periodismo y la ciencia. Muchas gracias, Gina, por tu intervención y muy juiciosa, 9 minutos. Bueno, vamos a darle paso entonces a la última pregunta que va precisamente para Ángela y es precisamente después de haber visto todo este panorama de lo que la investigación pone de frente al área de la comunicación y el periodismo, cómo funciona una política, una construcción de política de apropiación pública de la ciencia en el país justo en momentos de pandemia. Bueno, Beatriz, hola. Primero, pues agradecer, por supuesto, que nos hayan tenido en cuenta como ministerio, como grupo de apropiación social del conocimiento, para acompañar y hacer parte de esta interesante cátedra UNESCO. La verdad,
es que hay tantas cosas para decir de lo que ha sucedido y las oportunidades que se han dado, tanto para el periodismo periodismo de la ciencia, como para la investigación desde comunicación y para nosotros desde apropiación, que como que quisiera contar de tantas cosas que pasan en la vida real pero no sé. Bueno, pero me invitaste para hablar expresamente de lo que tiene que ver con el tema de apropiación. Y debo decirles que si bien esta es una tarea que nosotros venimos desarrollando hace aproximadamente un poco más de 2 años de trabajo muy dedicado, muy concertado, tratando de atender y de cumplir con las premisas de la apropiación social, de hacerlo realmente de una manera muy participativa, respetuosa, convocante, en un diálogo de conocimientos y de saberes, de diálogos horizontales y de para co-construir. Tengo que decirte que a nosotros esta temporada de la pandemia nos ayudó. Nos ayudó porque nos acercó a muchos actores que tal vez presencialmente no siempre terminan siendo muy fácil, muy rápido y lograr establecer unas conversaciones suficientes que nos permitiera extraer la información, los conceptos y apreciaciones necesarias para poder terminar nosotros, porque de definir este documento de política de apropiación, porque entonces fíjate que estábamos nosotros en las últimas, cuando salimos a la cuarentena, que se volvió muy, muy larga, y fue en junio y julio que logramos sacar entonces el documento a esa fase de consulta pública. Fueron muchas bueno, fue un número importante si uno lo ve frente a otros procesos en el mismo ministerio. Fueron como 163 comentarios que nos hicieron a ese documento de lineamientos para la política de apropiación social, que nos permitió entonces tener una cantidad de apreciaciones y de percepciones de muchas otras comunidades, personas, grupos sociales externos que tal vez en lo físico no nos hubiésemos podido encontrar con ellos. Entonces resultó un momento muy valioso. Otro tema es que generamos con los resultados de esto generamos entonces una cantidad de mesas, inclusive al interior del mismo ministerio, y también nos resultó favorable porque esta virtualidad nos llevó a hacer unas agendas definitivamente virtuales. Acceder a la agenda está abierta para todo el mundo, convocar a la gente y la gente llegaba a las reuniones. Y pudimos trabajar con cada una de las direcciones y de los viceministerios del mismo ministerio como tal y tener unas conversaciones muy profundas respecto a este tema de la apropiación social del conocimiento, que además empezaba a estar muy acompañado de todo esto que mencionó la profesora Carmen, porque la gente está muy expectante, la gente está ávida de información, pero de información con suficiente contenido científico, porque se volvió una necesidad, ya no es si le parece o si quiere, ya se volvió prioritario, ya dejó de ser tan importante en los noticieros definitivamente el que estaba pasando con los deportes, sino que las primeras noticias tenían que ver con salud, pero eso nos generó a que todos las personas estuviésemos ávidas de información científica comprensible, no puramente técnica, sino y todo eso a mí en la vida real, ¿para qué me sirve? ¿Qué me conviene? ¿Qué no me conviene? Y empezamos a manejar con esto que nosotros anunciamos desde la estrategia de un pensamiento crítico y reflexivo, todo esto que empezaba a suceder, y entonces se volvió un momento y además llevarnos a generar todas estas habilidades informáticas y de telecomunicación es una cosa que nos ha llevado a otra esfera, a otro nivel de este tipo de información, de reuniones, de encuentros con las personas y demás. Entonces, para nosotros este momento de la pandemia, además pone a la gente en otra disposición, ¿no? Como que, entonces sí es muy importante enterarse uno, no solo enterarse, sino ver
de verdad uno hasta dónde lo comprende, y eso cómo lo puedo apropiar y adaptar y llevar a mi vida, a mi cotidianidad, a mi entorno. Entonces nos puso como en otra posición, en otra actitud frente a la información científica, frente a mis comunidades, frente a lo que está sucediendo, porque estamos siempre muy pendientes de qué le está pasando a todos los demás que tienen relación con nosotros. Entonces, nos sirvió mucho el tema porque logramos terminar de definir nuestro documento de política, que sabemos bien que lo hemos anunciado tanto, pues que estamos todos muy ávidos de saber de qué se trata, cuál es ese enfoque que va a tener esa política, y hoy por hoy ya puedo yo decir, nos falta un comité de aprobación final, que va a ser la semana entrante, y vamos a tener una política nacional de apropiación social del conocimiento, que será, entre otras, la primera política del ministerio como tal, en su posición de ministerio de ciencia, tecnología e innovación, y que le está haciendo una apuesta muy importante a todo este tema de apropiación social del conocimiento, cuando desde su estructura misma tiene dos viceministerios, el de generación de conocimiento y el de apropiación social del conocimiento. Entonces, después de todos estos años de tanto trabajo y demás, empieza a generarse y a tener ese valor el no solamente producir el conocimiento, sino saber cómo se llega a prestar un servicio real, una mejora real, a generar una transformación en la sociedad y en las comunidades. Entonces vamos a tener una política que el objetivo dice generar condiciones para el uso, inclusión e intercambio de saberes y conocimientos en ciencia, tecnología e innovación para la democratización de la ciencia y la construcción de una sociedad basada en el conocimiento. Entonces creo que esto nos deja un marco grandísimo donde vamos a tener suficiente espacio para que no solo desde los periodistas, desde los investigadores, desde otras áreas de conocimiento se interesen porque lo que están produciendo le llegue, transforme y le preste un servicio a los grupos sociales, a otras maneras de hacer investigación, donde las personas ya no sean objeto de estudio, sino sujetos que hacen parte de esos procesos mismos de investigación. Cosas de esas ya hemos venido incursionando, como son las convocatorias del Fondo de Investigación en Salud, donde ya es llevar a que se generen de otra forma y se piensen de otra forma la interacción con las personas desde la academia, desde los investigadores. Luego nos ha generado unos espacios muy valiosos. Fíjense también que recién se publica lo de la convocatoria esta tan grande que tiene que ver con el fortalecimiento de instituciones de educación superior, que es el resultado de esas mesas de los paros de los estudiantes de hace 2 años. Es una convocatoria muy robusta donde tiene los procesos de investigación y de innovación que están allí invitados a ser parte de esta convocatoria. No es un componente, no es un módulo, no es un accesorio este tema de la apropiación, sino que es un tema transversal que debería suceder en todas las fases de la investigación. Es como un enfoque de apropiación social para esos desarrollos de esa investigación y de esa innovación. Creo que para nosotros eso han sido unas ganancias muy valiosas, además porque en paralelo a generar esta política para la academia, por supuesto, también trabajamos en todo este tema de actualizar esos productos de apropiación social del conocimiento para el modelo de medición de grupos, que sabemos que es un tema muy importante de visibilidad, de reconocimiento y demás para las instituciones de educación superior donde están los investigadores como tal. Fíjate que tenemos muchas cosas que han sucedido favorables, porque de verdad que de otra manera tal vez no hubiéramos podido conversar con tantas personas, con tantos grupos, con tanta profundidad para poder llegar a definir las líneas de acción de la política, donde estamos, donde dice una, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevo, Beatriz? Tú sabes. Te falta, te voy a decir. 30 segundos. Te queda un minuto, te queda un minuto. Entonces les voy a leer
Les voy a leer los títulos del lineamiento y después miramos. Uno tiene que ver con procesos de apropiación social del conocimiento, que tiene como fin facilitar la generación y fortalecimiento de esos procesos donde las comunidades locales y grupos de investigación, expertos y grupos de interés podamos interactuar, co-crear, dar respuestas mediadas por la ciencia, la tecnología y la innovación a asuntos de interés y situaciones presentes en los diferentes contextos del país. Fíjense que estamos llamados a que no es decir, y no es decir que sucede, es que lo vemos física y palpablemente que eso está pasando allí. Otro es lo que tiene que ver con la generación de espacios para la gestión de la apropiación social del conocimiento, donde estimulamos que se genere esa creación y ese fortalecimiento de escenarios y espacios que faciliten y favorezcan la participación, pero que vayamos más allá de lo que son los centros interactivos. Ahora sí. Ya se acabó el esto. Voy a leer el título. Termínalo. Bueno, lo que tiene que ver con los espacios de esto, que no solamente son los centros de ciencias, no entendido solo como los centros interactivos, sino todos estos otros espacios que nos permiten encontrarnos y poder conversar, dialogar, discutir y entre todos co-crear para generar unos mejores espacios y ambientes favorables para que se dé más y mejor ese uso de ciencia, tecnología e innovación. Y para que se dé ese uso es porque la tenemos que comprender, y si la comprendemos la estamos apropiando. Entonces, todo esto nos está pasando en este tema, como el generar esas capacidades para la apropiación social del conocimiento. Tenemos que trabajar a todo nivel desde las universidades, porque a los investigadores los enseñan a ser investigadores, pero en las cátedras de los investigadores no aparece ese componente de apropiación social. ¿Cómo hacemos para insertar y que esta investigación sea más pertinente, sea más humana, más cercana a los entornos, a la vida real? Y el otro tiene que ver con la investigación, con enfoque de apropiación social del conocimiento, que ya medianamente lo mencioné ahora que dije lo de la convocatoria de fortalecimiento de instituciones de educación superior. Y el último, que tiene que ver con la gestión para la descentralización de la apropiación social del conocimiento. Esto es un tema que nos compete a todos desde donde estemos trabajando. No es solamente desde el ministerio, no es solamente un tema central, porque grandes esfuerzos se hacen de generar este tipo de instrumentos, pero necesitamos que el resto de comunidad de ciencia, tecnología e innovación del país se los apropie literalmente y en sí mismo esos instrumentos puedan tener una sostenibilidad y perdurabilidad para poder entonces tener unos resultados que den coherencia y den razón del cumplimiento o no de esta política. Bueno, no, por ahora. Bueno, listo. Bueno, mis queridas panelistas, hasta ahora, y que me hace muy feliz también que tengamos un panel de solo mujeres, que esto parece una exclusividad en estos tiempos también. Hasta ahora hemos hablado entonces de cómo investigamos desde la comunicación, cómo investigamos desde el periodismo. Carmen se nos fue, apagó la cámara, no la veo. Cómo apropiamos también, cómo podemos trabajar la apropiación desde estos espacios en medio del COVID. Pero cada una de ustedes tocó un punto muy particular, y es que cada que yo tengo un grupo de estudiantes con los que estoy realizando un proceso de investigación o un grupo de investigación de docentes, investigadores con los que estoy trabajando, siempre les digo que hay 3 cosas que no pueden faltar en el proceso, que son tener obviamente los recursos, tener los tiempos adecuados y tener la posibilidad de formar personas, o sea, formar nuevos investigadores, es decir, construyendo de alguna manera una capacidad instalada, porque nosotros tampoco somos eternos como investigadores, pero también que eso puede tenerlo todo perfecto, pero si no hay una real apropiación de ese proceso en la comunidad, no hicimos nada. O sea, eso equivale a lo que decíamos antes, hacer la tesis y dejarla en la biblioteca guardada en el estante, y tal vez a alguien algún día le dio por pasar por allá y leerla, y hoy en día menos con todas las tecnologías que tenemos. Y cada una de ustedes tocó alguno de esos puntos. Por ejemplo, Carmen habló del tema de los tiempos, cuando hablaba de cómo las lógicas del COVID también nos puso en unos tiempos. Ella hablaba de unos tiempos lentos, pero yo a veces los siento muy rápidos. O sea, no sé si es como una sensación entre la ralentización del tiempo y la rapidez de la producción de las cosas.
Gina también hablaba un poco de todo lo que implican los recursos para poder poner en función de la investigación y hablaba muy particularmente incluso de cómo el periodista, y ahí también estamos tocando el factor humano, de ciencia se convirtió en un eje importante en las salas de redacción. Yo no había caído en cuenta de eso y es verdad, o sea, ahora casi que el 90% del noticiero tiene que ver de alguna manera con salud y antes era como una sección del noticiero que aparecía de vez en cuando y de pronto medio leíamos o algo, ¿cierto? Y tú tocas al final un poco también el tema de de la apropiación, pero también hablas algo que a mí me parece interesante y es de cómo la agenda se abrió, o sea, la agenda temática está abierta. Entonces ahora yo quisiera que ustedes desde ahí miremos ese lado de la apropiación, pero desde las comunidades. ¿Cómo realizar procesos de apropiación con las comunidades en estos tiempos de COVID? Que no podemos ir a hacer trabajo de campo, que no podemos estar con las comunidades, que no podemos hablar con nuestras fuentes. ¿Cómo hacerlo? No sé quién quiere comenzar. A ver, yo les cuento lo que estamos viviendo literalmente nosotros desde el ministerio, porque el año pasado hicimos la convocatoria para Ideas para el Cambio, que ustedes, bueno, los que no sepan es un proceso que se convoca a que se generen unas alianzas entre comunidades que tienen unas necesidades muy evidentes en temas específicos y grupos de investigación donde definen el reto y entre todos los que intervienen en el proceso plantean la solución y nosotros financiamos y entre todos ejecutan. El año pasado hicimos Ideas para el Cambio, tenemos 13 proyectos aprobados maravillosos por todo el país, la Colombia profunda, como dice la ministra. Y tenían que empezar a funcionar entre abril, mayo, junio de este año. Los estamos logrando empezar a funcionar desde mediados de septiembre. Porque esto convocó a que primero hubo como un no lo podemos hacer, o sea, nos toca esperar. Después, ya la necesidad empezó a generar otras dinámicas muy creativas de cómo encontrarse, cómo contactarse, cómo por lo menos ir avanzando en esas conversaciones definitivas para tener los elementos que permitiera empezar con esa co-construcción de conocimiento. Y allí entonces sucede otra cosa, no es que los programas hubiesen estado así, pero la pandemia llegó y también nos llevó a generar otras habilidades de comunicación básica, y es regular que la gente entonces, con todas las dificultades y calidades de las comunicaciones tecnológicas, o sea, poder tener una buena señal de internet, pero entonces ya nadie, a mí me sorprende ver desde las comunidades que los teléfonos que tienen y cómo son de hábiles para conectarse y poder hacer parte de las reuniones porque hay un interés real de parte de ellos en que suceda algo en su territorio. Entonces eso también ha llevado como a otras maneras de hablar, otras maneras de comunicarse, otras maneras de interactuar y no han sido fáciles, pero entonces ellos también empiezan a ponerse citas, a ponerse puntos de encuentro, cuidan mucho de su tema de bioseguridad para poder acercarse a los investigadores y los investigadores obviamente generando una cantidad de metodologías maravillosas para poder lograr tener la información que se requiere y poder avanzar de la mejor manera posible en el diseño de esos proyectos que están sucediendo. Entonces, esto es un caso de la vida real, no es hipotético, esto lo estamos viviendo literalmente en estos momentos. Nosotros, como ministerio, en la ejecución de esos procesos. Bueno, Carmen o Gina, ¿quién quiere continuar? Pues bueno, en la cuestión que tú mencionabas de comunidades, el caso de México es un poco complejo. O sea, en este evento del COVID hay muchísima complejidad en la información. Hay grupos que tienen unas versiones, otros tienen otros. Hay un dramatismo acrecentado porque el nivel de mortandad es muy alto. La gente que entra a hospitales públicos, de 10 que entran pueden morir hasta 8. O sea, nadie entiende por qué. O sea, hay cuestionamientos políticamente muy fuertes, muy fuertes
al gobierno. Y bueno, también hay como un poner en un lugar muy relegado a las ciencias, ¿no? Eso es algo que lamentablemente está pasando. Sin embargo, el cuerpo científico pues ha tomado la delantera, ha estado informando. Ha sido muy interesante ver, por ejemplo, la actitud que han tomado dos doctores que han sido interesantes a través de Twitter. El doctor Moreno ha sido sensacional porque él ha llevado una información muchísimo más fina y más veraz a todos sus seguidores, que tiene a cientos de miles a través de su Twitter, ¿no? Y tenemos también ahí a otro doctor en León, que es el doctor Mancera, que también nos da información muy veraz, y podemos decir que son nuestros puntos de aterrizaje, ¿no? Yo les decía que nos sentíamos, y precisamente el doctor Moreno una vez lo comentaba, es un gran infectólogo, que México estaba en este momento en medio de un bosque oscuro, tratando de avanzar a punta de palos en la oscuridad, ¿no? Porque la ciencia ahorita es muy cuestionada por el partido que está en el poder. No hay como mucha credibilidad en sus funciones. Incluso se acaban de dar abajo varios fideicomisos que hacían investigación científica. Entonces, más bien aquí hay un desamparo social frente a la información, que es muy, muy fuerte. Y la pregunta es, ¿cómo nos informamos nosotros? Hay una buena parte de la sociedad que ha sabido cómo reconstruir esa información, pero lógicamente son académicos, son investigadores, pero la gente común y corriente la puedes agrupar en diferentes sectores, y están aquellos que creen que esta enfermedad existe y hay otros que creen que no existe, que es una ficción, ¿no? Entonces, ese es un tema. Por otro lado, a nivel de comunidades, que es lo que tú preguntabas, pues hay ahí también un abismo profundo, porque hay, bueno, comunidades que están carentes de recursos, lo que son hospitales, atenciones médicas. Hay otros que sí las tienen, o sea, está como muy disparejo ahí. Y ha habido comunidades indígenas, por ejemplo, que lo que han hecho para defenderse es cerrar sus fronteras, podríamos decir, territoriales, para que nadie pueda llegar, pueda subir y no les lleven el virus. Y en ese sentido, pues ellos se han protegido muy, muy bien, ¿no? A nivel de periodismo, pues podríamos decir que hay programas del Colegio Nacional, que es la entidad más reconocida en México. Actualmente se acaba de hacer un debate muy, muy amplio con todos los científicos. Y bueno, pues el tema aquí es tratar de convencer a la gente que se ponga el cubrebocas, que no salga a la calle si no es necesario, y que guarde la sana distancia, ¿no? Actualmente en México se empieza a vivir un repunte del contagio prácticamente, porque la gente, como en otras partes del mundo, ya se cansó, dice, esto no tiene para cuándo terminar, y yo lo que voy a hacer es salir, no me importa si me contagio, pero me puedo morir si sigo encerrado, ¿no? Entonces allá hay toda una falta de preparación sobre, pues, este tema psicológico, científico, hacia la sociedad, que es lo que les hace perder, pues, esta referencia, ¿no? Hay, bueno, desde luego periodistas que han tomado también la delantera en esta información, pero si son muy críticos, también son muy atacados. Entonces, pues imaginemos que México, a diferencia de otras décadas, en este momento sí vive un momento muy, muy difícil, porque la información no es clara, es contradictoria, es en muchos aspectos cambiante, y la gente, al no tener un dato preciso, no sabe cómo moverse, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido pues estamos viviendo, yo les decía en un principio de mi charla, lo mismo que este caos informativo, ¿no? Ya después, si hay espacio, me gustaría pues también hablar más un poquito de apropiación, cómo apropiarse uno de la información cuando las situaciones son tan adversas, ¿no? Y en este sentido, pues hay algunos principios de apropiación interesante, donde el ser humano puede rescatar su libertad, la flexibilidad tecnológica que le ayuda, quedar en el centro del escenario y ser capaz de desviar y reaccionar frente a esta gran industria de la que hemos hablado, que son las noticias falsas, ¿no? Que también están predominando.
Y pues yo creo que eso es lo que nos va a tocar, ¿no? Poder construir un nuevo sistema de información y comunicación, porque el COVID nos ha llevado a tocar a profundidad lo enfermo que está nuestro sistema informativo y comunicacional. Yo creo que en ese sentido, pues sí hemos ganado mucho, porque nos llevó a tocar fondo, y que si realmente vamos a hablar de investigación, comunicación y apropiación, lo tenemos que hacer desde un sistema de información muchísimo más sano, porque así como está, no podemos llegar muy lejos, ¿no? Definitivamente, y eso no es nada más en el caso de México, es a nivel mundial. O sea, yo creo que esto nos va a ayudar a replantear pues todas las tesis de la infoesfera de la que nos habla Luciano Floridi de la Universidad de Oxford y que yo le he estado siguiendo muchísimo, porque creo que es desde donde nosotros estamos aprendiendo a gestionar la realidad desde la virtualidad, ¿no? O sea, yo creo que este es el gran aporte del COVID, que vamos a aprender a cambiarlo de afuera, pero desde este mundo virtual que se puede replantear desde principios de apropiación muchísimo más sanos que lo que existe allá al exterior, ¿no? Si quieren, retomamos luego estas cuestiones si hay tiempo, porque son muy interesantes. Bueno, Claro que sí, Gina, adelante. Vale, tenía el micrófono apagado, qué pena. No, yo quería referirme a, a una parte de tu pregunta que tiene que ver un poco de cómo generar un espacio de productividad posible en tiempos de pandemia, hablando específicamente del periodismo, que es el campo en el que me muevo hace 25 años. Yo de alguna manera podría decir que, por supuesto, la pandemia ha atravesado tremendamente todo y nos tiene a todas las áreas del conocimiento y a todas las áreas profesionales y en la práctica y en la vida diaria frente a cambios absolutamente trascendentales. No son cambios pequeños los que están ocurriendo. Y si hablamos de salas de redacción, pasamos de tener ambientes, por supuesto, físicos a llamar hoy día a llamar esto hoy día como una suerte de telesalas de redacción o periodismo en vida remota, que es algo incluso un poco complicado. Recién escribí un artículo largo sobre este tema para un proyecto que pretende instalar la primera telesala de redacción. Y estamos trabajando alrededor del tema de la migración, que es un tema completamente en movimiento. Entonces, las dinámicas de trabajo que se generan aquí, que se generan en estos espacios, suponen unos desafíos tremendamente enormes. Ya quienes de alguna manera hemos estado cerca del periodismo, hemos sabido que lo que se adquiere en estos espacios de comunicación llamados salas de redacción es una permanente retroalimentación del ejercicio, un contraste y un constante cuestionamiento de tu trabajo. Mientras que en estos espacios virtuales esas posibilidades se limitan. Yo comparto contigo, Beatriz, cuando mencionas que de alguna manera el asunto no va lento, yo creo que va demasiado rápido, demasiado acelerado. Creo que precisamente por eso yo llamo todo este asunto de las tecnologías como la tormenta perfecta. Estamos saturados de apps que nos dicen cómo podemos mejorar nuestros sistemas de comunicación, cómo podemos ser mucho más productivos, eficientes, eficaces, pero al mismo tiempo eso nos remite a una inversión de tiempo mayor para entender cómo funcionan, cómo operan. Y si la otra persona con la que estoy conversando o los grupos con los que me estoy relacionando las comprenden y van a mi mismo ritmo. Entonces, hoy día creo que estamos sobresaturados de información tecnológica y de alguna manera eso genera un ruido en el proceso comunicativo y rompe de alguna manera justamente todos los procesos de construcción de información, si nos referimos específicamente al periodismo. Y ahí es donde se requiere justamente ir de la mano de otras disciplinas, porque así como mencionaba yo en la parte inicial, la necesidad de juntarnos con otros para seguir fortaleciendo el ejercicio que ha caído en un clima de descrédito enorme, por supuesto, porque no puedo desconocerlo, pero también donde existen unos ejemplos absolutamente potentes de cómo hacerlo bien. Juntarnos con las ciencias sociales es una vía, pero tener sentados en la misma mesa a los magos de la tecnología, pero no solamente para hablar el idioma de ellos, sino para pedirle a ellos que comprendan cuáles son las lógicas comunicacionales, va a ser tremendamente clave para poder avanzar. Yo creo, finalmente,
que estamos frente a una gran oportunidad, una oportunidad para construir. Por supuesto que desafiante, algunas veces hasta temeraria, porque entrar en el mundo del social media es casi como ahogarte, es salir de allí muy asustado, pero al mismo tiempo comprender, porque se han visto ejercicios muy poderosos que los han empleado de buena manera para generar esa interrelación y esa construcción de puentes, puentes verdaderos de comunicación. Entonces, finalmente creo que toda esta suerte de recursos digitales para poder seguir trabajando, es importante que podamos discutirlos y analizarlos de manera grupal y que esta invitación a estar en estos espacios no sea una solo para vernos como en la pantalla, sino para que podamos encontrarnos detrás de ella y seguir intentando unos procesos mucho más horizontales, porque los desafíos, insisto, son mayúsculos y creo que se solucionan en la medida en que estemos en el hacer. Muchas gracias, Gina. Miren que yo los escuchaba a ustedes y con esas imágenes que ustedes relatan, cuando hablaba Ángela, por ejemplo, de la Colombia profunda, cuando habla Carmen del bosque oscuro, cuando tú hablabas incluso de las telesalas de reacción, porque también es alejarnos de un lugar que ya no será común y que no es lo mismo. Y yo no sé por qué a mí se me vino a la cabeza la imagen de la película de Bird Box, me imagino que ustedes la vieron, porque era esa sensación de estar a ciegas siempre sin saber, pues porque si tenías que salir tenías que taparte los ojos, entonces no sabías como para dónde ibas ni cómo ibas, y eso un poco es la sensación que yo siento a veces que tenemos en función de todo esto que estamos hablando, o sea, un poco ese desconocimiento de todas esas limitantes que nos provoca estas situaciones y lo que nos llevan pues a ellas. Bueno, voy a darle un paso a algunas preguntas del público para irlos incluyendo ya en nuestra conversación. Y tenemos acá una pregunta de Daniel Hermelín, que nos habla de que dice lo siguiente: la pandemia nos ha mostrado la necesidad de que el periodismo científico y la apropiación social del conocimiento trabajen en conjunto con perspectivas como las de los estudios culturales. ¿Cómo ven ustedes estas combinaciones cuando para una parte las culturas populares y para otra la cultura de las élites, la pandemia es una mentira? Pues a mí me parece que pues nosotros siempre lo hemos tenido así presente con o sin la pandemia, es que la comunicación de la ciencia resulta un elemento muy importante y fundamental para facilitar, para ayudar en la mediación y en la comprensión del proceso mismo de apropiación social del conocimiento. De hecho, así también igual dentro del ministerio lo entendemos como de esa manera. No es que el uno reemplace el otro o el uno haga las veces del otro, pero sí para nosotros en apropiación es importante tener ese apoyo de divulgación porque por supuesto es encontrar esas mejores formas de llegar a la población con la que necesitamos interactuar y donde necesitamos generar esos espacios de diálogo, de confianza, de participación, ¿no es cierto? Y necesitamos entonces todas estas herramientas para poder facilitar que eso realmente suceda. Bueno, yo creo aquí, en relación a esto, que esa cantidad de gente que piensa que el COVID no existe, pues lo cree porque los medios hasta ahora no han sabido cómo tocar esa realidad. Yo creo que se ha presentado, pero de manera muy marginal, pues. ¿Cómo podría haberse presentado de tal manera que se crea? Hay un antecedente del que yo les hablaba y es que los medios estaban en crisis, no se creía en lo que ellos presentaban, los grandes medios, podríamos decir, sobre todo la televisión, y en este momento llega el COVID, ¿no? No hay credibilidad ni en los medios, ni en los hombres políticos, ni en muchos empresarios, que son los grandes actores sociales, y entonces la gente dice, no, eso es una mentira. ¿Cómo logramos que esta gente, y que es muchísima, y que no es nada más en México, Colombia, en toda América Latina, en Europa y en Estados Unidos tenemos un movimiento que también dice esto no es cierto? ¿Cómo logramos que los medios, los grandes medios, puedan tocar esta realidad para, como dice Ángela, llegar a esas personas de tal manera
que digan si es verdad y esto me compete a mí, ¿no? Yo creo que ese es el gran desafío de los medios y que este COVID nos agarra en medio de una falta de credibilidad, por un lado, en los medios oficiales y por otro lado, una enfermedad que está llena de incertidumbre, que no tiene certezas, que es cambiante y que no tiene para cuándo, un discurso apocalíptico que dicen es el fin del mundo y con la vacuna lo que van a hacer es exterminarnos. Y finalmente, las redes sociales que podrían ser una solución están todas infectadas de fake news, de noticias falsas. Hay actores que están contrarrestando esa información desde médicos, psicólogos, más que nada trabajando muy duro, comunicólogos y curiosamente también filósofos, porque yo creo que la filosofía emerge con una gran fuerza en medio de todo esto. ¿Y qué tiene que ver la filosofía en esto? Pues la filosofía tiene un rol importantísimo que es el tema de la ética de la información. O sea, yo creo que si va a haber una apropiación, o hay ética de la información o no va a haber nada, ¿no? Y entonces sí nos vamos a morir toditos completitos, porque mientras no convenzamos a los demás que tienen que usar un cubrebocas y que hay riesgo, pues van a seguir infectándose todos contra todos. Aquí, pues en México hay reuniones, ya hay fiestas donde resultan infectados de 100 a 500 personas en una noche, ¿no? Y esos 500 infectan a otros, a lo mejor 200 o 250 más, y es una espiral terrible, ¿no? Entonces es algo muy, o sea, yo así como que le quiero ver y le veo de hecho como un giro de 360 grados en todo lo que es este ecosistema de las grandes industrias de información y comunicación, que en algunos aspectos nos ayudan, en otros no, pero tiene que haber un cambio radical y este cambio radical yo lo sustentaría en un nuevo concepto que es creado por filósofos, donde la ética de la información es transversal a la comunicación entre humanos, la comunicación entre humanos y máquinas y la comunicación entre máquinas, porque ahí también puede haber errores terribles, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensarlo en ese sentido para que podamos lograr la credibilidad social nuevamente en los medios. Hoy más que nunca nos hacen falta los grandes medios que nos digan, no, esperen, es que las cosas son así, porque yo estoy en redes sociales y qué tanto la red social me va a informar a mí. Digo, yo tengo afortunadamente mis informantes que ya forman parte de mi infoesfera, que yo sé que lo que me van a decir lo tienen más que comprobado, más que certificado, y que no se iban a lanzar a dar un Twitter si no saben que ese Twitter va a ser de ayuda social, ¿no? Es el grupo médico. Pero de allá afuera hay miles de informantes que están surgiendo y que están lanzando informaciones, porque esa es una tendencia en las redes, ¿no? El retuitear lo más pronto posible, antes de que se pueda verificar nada. La misma ciencia no puede verificar muchos informes, porque si quiere verificar un informe, este ya le dio la vuelta al mundo y ya vino a crear una psicosis social. Entonces, estamos inmersos también, como lo han dicho, en un punto convergente de varias disciplinas muy importantes, que no es nada más la ciencia médica ni la de la comunicación, entre la psicología, la filosofía, la sociología, la política, la economía, y entre todas ellas crean puntos de convergencia que son necesarios para llegar a encontrar una solución, la informática misma y todo lo que es la robótica, lo que es inteligencia artificial. Entonces esto yo creo que sí ya es ciencia del siglo XXI. O sea, ya los elementos y los postulados del siglo XX no nos están siendo útiles para entender este fenómeno que yo creo que es el primero del siglo XXI, que ya nos presenta pues unos desafíos que nos rebasan, ¿no? Una nueva realidad, como le dicen, que nos rebasa. Y esta gestión desde un sistema de información que es profundamente coherente, atravesado por una ética de la información en todo momento, yo podría hacer a este proyecto a lo que le llamo la nueva apropiación. O se da, lo dice Floridi, dice la apropiación o la información se da
en dos colores, azul y verde. ¿Qué quiere decir el verde? Quiere decir todo el sistema del medio ambiente. ¿Qué quiere decir el azul? Todo el sistema informático. Son las dos grandes convergencias a partir de las cuales va a surgir toda la ciencia y la política del siglo XXI. O sea, todo esto puede ser, o sea, ¿quién nos dice que el COVID no deriva de una crisis medioambiental y es una primera manifestación de múltiples COVIDs que son igual de agresivos por la descomposición tan alta del medio ambiente? Entonces podemos solucionar el COVID-19, pero no sabemos si vamos a poder solucionar el COVID-21. Imaginemos que todo eso puede acontecer. Entonces Floridi dice, o es verde o es azul, y así se llama su última publicación. Entonces, estos son los dos grandes círculos a partir de los cuales vamos a reestructurar esta nueva realidad. A mí me preocupa enormemente ver gente que yo conozco que ha resultado positivo y que después de haberse curado me dice, es que yo no creo que a mí me haya dado COVID. Imagínate tú el nivel de manejo de la información y de la credibilidad y también las consecuencias que eso puede tener para toda la gente que está en ese entorno, ¿no? Entonces tenemos ahí desafíos muy, muy grandes para la apropiación de esa nueva realidad que se va a gestionar desde la virtualidad, porque no sabemos, ahora por ahora, bueno, sabemos que podemos estar confinados hasta junio. Es la nueva fecha que están dando los europeos con sistemas médicos y económicos muy avanzados, que en América Latina no tenemos. Hay gente que te dice en América Latina tal vez el confinamiento va a ser hasta el 2022. Si Europa y Estados Unidos y los países que tienen fondos salen en el 21, América Latina sale en el 22. Entonces, imaginemos cómo vamos a reorganizar toda nuestra vida con 2 o 3 años de confinamiento o semi-confinamiento, como decían Gina y Ángela, ¿no? Hasta dónde podemos trabajar con todas estas comunidades para que América Latina se vaya comprometiendo con estos nuevos fenómenos. Que bueno, hay filósofos que dicen la incertidumbre es lo propio del ser humano. Ustedes se habían creído que las certezas eran totales y resulta que no. O sea, la incertidumbre es lo que está en la orden de este mundo y estamos empezando a vivir esa nueva realidad que es la incertidumbre y tenemos que saber cómo tratarla para, como decía la doctora Rushton, no permitir que esta situación tan difícil y que puede ser una gran oportunidad termine con nuestra integridad como personas. Dice, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que defender, porque si nosotros vemos esta realidad de cerca, es terriblemente dura. Y dice, ese es el tema político que se tiene que estar discutiendo en este momento en todos los países. Este sentido de muerte, de pérdida, de duelo de miles y millones de personas. En México estamos por llegar a los 80,000 muertos, cuando pensamos que deberíamos de haber tenido unos 20,000 o 2,000 o 10,000 muertos cuando mucho. Estamos 3 o 4 veces más arriba, ¿no? Y eso lo tenemos que entender como sociedad para poder lograr estos otros cambios. O sea, en ese sentido, esto es una oportunidad, pero es una oportunidad solo si llegamos a tocar ese proceso en profundidad y tratar de entenderlo. Esa es la apropiación, ¿no? Para que venga la reacción y vengan pues estos nuevos ambientes de información, comunicación, alta credibilidad, alto compromiso social. Bueno, yo quisiera solo, ¿sí se escucha? Sí. Sí, Gina, tranquila, Sí. adelante. Sí, es que de repente estaba perdiendo ahorita a Lucía, la última parte se la escuché entrecortada y creo que es mi internet. No todo es perfecto en este mundo de las tecnologías. Solamente quería aportar como la siguiente reflexión. Yo creo que frente al, ya hemos coincidido todas que estamos frente a un desafío tremendo que yo creo que no solamente pasa
por el mundo de las comunicaciones y del periodismo, lograr que la ciudadanía quizás despierte y esté alerta o comprenda la magnitud del momento que estamos viviendo. Yo creo que hay otra suerte de escenarios que obligatoriamente tendrían que entrar con mayor fuerza a trabajar justamente para que no se presenten estas fotografías porque las llamo así, fotografías que se me vienen a la cabeza cuando la doctora Lucía conversaba. Y era justamente esto de la gente que no cree en el asunto de la COVID-19, que considera que las medidas restrictivas son el resultado de otros intereses y no de la realidad de la pandemia. Y por supuesto, claramente los medios de comunicación en su proceso de dar a conocer estos hechos, sin tener todas las herramientas necesarias, porque nadie, ni los medios ni nadie estaba preparado justamente para enfrentar eso, de alguna manera podríamos considerar que no han contribuido como se esperaría. Pero también yo me hago muchas preguntas con relación a otros sectores de la sociedad que están llamados a pensar en nuevos formatos y en nuevos escenarios para la comunicación. Y pienso también, por supuesto, en nosotros como educadores y en la educación. Y me encanta también pensar mucho en cómo esta educación que hoy día estamos promoviendo a través de las aulas virtuales, en estos espacios que resultan tremendamente agotadores para los alumnos y para nosotros, quizás requieren reordenarse y repensarse todavía mucho más. Se me venía a la cabeza el libro La Sociedad del Cansancio del filósofo Han, que dice que vivimos una vida a un ritmo tremendamente escalofriante y que cuando quizás podemos entrar a una reflexión cuidadosa, esa realidad que va a pasos aceleradísimos ya nos ha comido y nos ha agotado, ¿no? En ese sentido creo que podemos estar en un riesgo enorme en estos momentos frente a eso, porque de alguna manera estas tecnologías que intentamos usar justamente como canales para dar a conocer la importancia de la pandemia y los cuidados que debemos tener, también pueden ser tecnologías que sobresaturan al ciudadano. Entonces, ¿cómo pensarnos en otros espacios y en otros momentos? De alguna manera me gusta pensar que la suma de la técnica, la ética y la academia puede de alguna manera conducirnos a otra suerte de reflexiones. Y creo de alguna manera estar sintonizada con personas que consideran que debe haber una ética para las máquinas y que debe haber justamente un concepto ético que necesariamente tenga que pasar por ese nuevo escenario. De esta manera podemos estar pensando con mayor responsabilidad y quizás con algo de certeza de cómo generar una comunicación mucho más efectiva en tiempos de pandemia. Finalmente decir que estamos aprendiendo y que de alguna manera cuando creíamos tener algunas respuestas, nos volvió a cambiar las preguntas. Un asunto como el coronavirus. Entonces, eso nos pone de alguna manera a juntarnos a todos y yo celebro que estos espacios se sigan haciendo justamente más para escuchar y para atender al otro o a los otros y poder sumar en la construcción de nuevos momentos comunicativos en beneficio de la sociedad. Gracias, Gina. Efectivamente, si mientras más preguntas hay también más respuestas y mientras más resolvemos las respuestas, nuevamente hay más interrogantes alrededor del tema. Bueno, le voy a dar la palabra a alguien que está hace rato pidiéndonos la palabra, pero alzando la mano. Jair Vega, si estás todavía ahí en la sala, te damos la palabra entonces para que hagas tu pregunta en vivo, aprovechando que podemos tener esta oportunidad. Jair, adelante. Bueno, primero que todo agradecerte, Beatriz, y a todas ustedes por este espacio tan interesante para la reflexión. Yo solamente quiero hacer un comentario. Es que a mí me ha parecido que justo en una coyuntura como esta, parece como que olvidáramos toda una tradición de debates que hemos tenido alrededor del tema de comunicación de la ciencia. Yo, por ejemplo, hablo... Hola, Yair, ¿cómo estás? Yo, por ejemplo, hablo desde el campo de que yo he trabajado de comunicación para el cambio social y de comportamiento, donde ha habido unos debates muy paralelos a todo el tema de comunicación de la ciencia, que se inició con, digamos, como con todo este enfoque más difusionista del conocimiento y mucho más de difusionista de los temas de desarrollo, y que fue entendiendo que el tema no era de difusión vertical, sino que era de construir procesos dialógicos, interactivos y de apropiación.
cuando uno mira la mayor cantidad de comunicación que se ha generado desde los estados, por ejemplo, han estado más preocupados por una comunicación orientada a mantener la imagen de los gobernantes y a desarrollar estrategias de comunicación vertical orientada a transmitir mensajes preelaborados que entran a competir con muchas dinámicas culturales de construcción de conocimiento, donde juega de muchas maneras también todo el tema de la desinformación, juega muchos aspectos que tienen que ver con lo emocional, y a veces este tipo de comunicación es una comunicación completamente racional, informativa. Entonces yo creo que parte también del reto sería recuperar precisamente esos debates. O sea, no se trata necesariamente de decirle lo que científicamente dice que la gente debe hacer, sino cómo generar redes, cómo generar empoderamiento de la misma gente, articulación de actores para que aprendan a usar el conocimiento científico y a partir de allí puedan construir respuestas desde lo comunitario, desde lo local. Entonces, nosotros organizamos desde la maestría en comunicación de la Universidad del Norte con UNICEF y con la iniciativa de comunicación, una serie de paneles sobre comunicación en tiempos del COVID, también incluyendo periodismo, y un poco el consenso que había alrededor era como si este confinamiento nos hubiese borrado la memoria de muchos debates y de muchos aprendizajes que habíamos venido desarrollando, y como que recurrimos a lo que de repente generaba como más defensa en el momento, que eran las campañas y la comunicación vertical, que es lo que hemos pensado que siempre es más efectivo, pero que ya la evidencia ha demostrado que se requieren unos procesos mucho más estratégicos, mucho más participativos, y que pongan el conocimiento científico realmente en diálogo con los otros saberes, con la historia, con la cultura, para que realmente tenga muchas más posibilidades de ser apropiado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jair, por tu intervención. Es también interesante en estos espacios poder tener la oportunidad de que las personas que participan dentro de la plataforma puedan también dialogar con los otros de manera directa. También les quiero recordar que estamos transmitiendo vía Facebook, entonces también podemos hablarlo desde allí. Bueno, ya como vamos acercándonos un poco hacia el final, yo quisiera que habláramos de las lecciones aprendidas. Igual hay otras comentarios, preguntas en la plataforma. ¿Sí? Tengo una pregunta. Dime. Jota. Dale, adelante, Jota. Yo no sé qué tanto han tocado este tema por el que estamos un poco preocupados los investigadores, las academias, por esta cuestión de la apropiación, circulación libre y gratuita del conocimiento, ¿no? Abierta más bien que gratuita, abierta. Entonces, en esa línea, un poquito para Ángela, ¿qué se está pensando? ¿Cómo se está promoviendo desde el ministerio? Y como qué lineamientos o orientaciones vienen a futuro sobre estimular más esto, sin la necesidad de que eso incida en esto de los rankings, de las evaluaciones, de los escalafones de los profes. ¿Cómo están pensado ese tema? ¿Lo han articulado? Incluso en la manera de citación, que no es únicamente en las revistas rankeadas en Q1, Q2, sino en otro tipo de publicaciones y que de pronto son más cercanas y más importantes para una comunidad, para un municipio, para una región. ¿Qué han pensado sobre ese tema? Mira, no solamente, sí, un tema y sabemos lo que ha pasado y lo que ha costado el tema de indexación y homologación de publicaciones especializadas y de cómo están allí todas las que se derivan de la investigación en comunicación en el país. Pero desde el tema de la comunicación pública de la ciencia, es un tema que es muy importante para todo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Y razón de esto es que desde el año pasado, a mediados del año pasado, se hizo el lanzamiento oficial de RedCol. RedCol es la Red Colombiana de Repositorios Digitales. Luego es responsabilidad de nosotros como comunidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que nos preocupe pues, realmente porque la información ranqueada en revistas y la no ranqueada en revistas lleguen a esos repositorios que son de acceso abierto, porque estamos también con todas estas políticas y tendencias del acceso abierto,
y que la información sea por allí consultable, asequible y que pueda llegar a los diferentes públicos de las diferentes maneras. Todo esto es un ejercicio que cada institución, cada vez son más, ya van como unas 70 instituciones de educación superior del país aproximadamente, que están preparando su información, pero por supuesto que estos ejercicios requieren del compromiso y la decisión de cada quien de los que hacen parte de una comunidad científica. Si no entregan sus documentos, los documentos no podrán quedar en esos repositorios. Si los documentos no quedan en los repositorios, pues entonces nos devolvimos a nuestro gran profesor de que lo que no se publica no existe. Pues si nadie lo conoce y no tienen manera de accederlo, Manuel Calvo Hernando, pues si no se publica no existe. No necesariamente en revistas especializadas y ranqueadas en las mejores posiciones. Muy bien. Bueno, entonces no sé si alguien quiere agregar algo más, Carmen o Gina, acerca de esto, pero si no, entonces ya acercándonos como al cierre de nuestro espacio, yo sí quisiera que habláramos un poco sobre las lecciones aprendidas en este proceso. Cómo estos tiempos de COVID nos van cambiando las lógicas de investigación, de apropiación, de buscar el conocimiento abierto. Creo que incluso a propósito de la última pregunta de JM, se ha disparado mucho la producción también, porque la gente vio no solamente la posibilidad de alguna manera de que podía manejar o controlar un poco más su tiempo de publicación o de producción, sino que además ha habido un auge impresionante de revistas y de publicaciones e incluso no sé hasta qué punto, Ángela, ustedes también tienen conocimiento de eso, pero hasta incluso esta semana me llegó un ranking de estos que suelen medir las universidades donde ya se estaba también midiendo la apropiación social del conocimiento en los grupos de investigación y la producción de la apropiación social, que me pareció un poco pues curioso. Creo que era Chimago que ya está también evaluando este tipo de productos. ¿Cómo hacer para que esto sea de todas maneras los resultados de investigación sean más abiertos, le lleguen más a nuestras poblaciones? Carmen, sobre todo a nuestras poblaciones que no tienen acceso a este tipo de publicaciones científicas, ni siquiera abiertas, sino que son comunidades indígenas con las que tú tienes mucha experiencia, o son comunidades que están campesinas, como proyectos en los que tú sabes que yo estoy involucrada ahora, donde los maestros son maestros rurales que están en el campo y no tienen acceso a este tipo de producciones, o cómo desde el periodismo también impactar a gente que a lo mejor no está preocupada por saber la noticia del día. Gina, tú has hecho trabajos excelentes de investigación alrededor del tema de migraciones, has trabajado con venezolanos a pie que vienen buscando otras oportunidades. ¿Cómo llevar esta información de todo lo que tiene que ver con COVID y todo lo que puede afectar sus vidas? ¿Cómo llevar a que ellos se enteren realmente de esto, como en las condiciones que sabemos tan particulares tienen nuestras poblaciones, donde la apropiación podría ser una muy buena labor con otro tipo de metodologías y otras formas de contarlo, como bien lo decíamos en algún momento? No sé, Gina, si tú quieres comenzar. Gracias. Bueno, yo creo, yo me suscribo mucho a esa reflexión que ya le he escuchado a varios colegas y varios profesores, en el sentido de que este espacio nos llevó a reflexionar sobre la excesiva necesidad de la presencialidad para todo y la posibilidad de que lo remoto también pueda, antes que alejarnos, acercarnos. Es quizás una línea muy delgada en la que se traza cuando pensamos en estos temas, porque de alguna manera, mientras como periodistas, y la acción del periodismo es de estar con los otros para andar con ellos y contar, se limita frente a la pandemia, otros espacios como el de compartir conocimientos e información se abren, se amplían muchísimo cuando tenemos estas posibilidades que estamos teniendo ahorita. Yo en las clases de pregrado con los estudiantes de periodismo de investigación y de ética periodística acá en la Universidad Javeriana, he puesto a pasear por las aulas virtuales a por lo menos 20 periodistas especializados de diferentes partes del mundo. No hubiese podido hacer eso nunca antes, cuando la presencialidad solo me exigía la necesidad de tener a la persona face to face, como dicen mis alumnos. Y bueno, si eso lo juntamos con los recursos siempre limitados que van a estar en todos los lugares, porque va a ser
Eso va a ser como de todas las entidades públicas y privadas, pues nunca íbamos a tener esa posibilidad de poner a circular el conocimiento. Y yo celebro que muchas de estos asuntos que podrían generarnos muchas preocupaciones, que por supuesto las atiendo todas porque considero que muchos asuntos presenciales no los reemplaza la virtualidad, otros virtuales nos abren la posibilidad de circular ese conocimiento y de poner a circular la información para construirla nuevamente alrededor de asuntos mucho más profundos. Entonces yo creo que hay una enorme posibilidad que se abre cuando decimos aquí estamos y empecemos a co-crear. Ahora bien, ¿bajo qué lógicas esta co-creación? ¿Cómo generar unas narrativas permanentes? ¿Cómo desarrollar esto con la posibilidad de testearlo y saber que de una buena forma está llegando a la territorialidad? ¿Y cómo hacer que esta territorialidad se ensamble con los espacios que están promoviendo esta nueva manera de comunicarnos o de interrelacionarnos? ¿Cómo hacer que estas narrativas de verdad puedan no solamente ser creativas, sino efectivas, eficaces y eficientes? Ahí está una gran pregunta que yo, de alguna manera, revisando las experiencias, sobre todo de colectivos de comunicación en territorio, desde marzo que estamos en esta virtualidad obligada, me he propuesto hacer para entender cómo están llevando sus procesos. Creo tener como alguna suerte de claves elaboradas por ellos, no por mí, sino las he encontrado en las formas como ellos han establecido esos procesos nuevos y cómo no se han quedado, no se han limitado y han exigido y han pedido mayor participación con otros espacios. Alguien preguntaba ahorita mismo de cómo generar esta conexión entre el territorio, lo cultural, lo que es la ciencia, el periodismo, y yo creo claramente que existen esas posibilidades cuando nos vamos a ver lo que están haciendo estos colectivos de comunicación en terreno. Un poco quizás lo que nos, de alguna manera, nos planteaba en su reflexión el profesor Jair de Barranquilla, a quien le agradezco que haya intervenido para abrirnos los ojos sobre ello. Entonces yo creo que ahí estamos para ponernos a trabajar en ese sentido y para seguir de alguna manera circulando con más redes y mucho más amplias este asunto. Esto finalmente se parece a esto. Yo ahorita que hablaban, pensaba muchísimo, los periodistas de investigación, hace alrededor de unos 7 años, empezamos a hacer trabajos colaborativos. Y llegamos a los trabajos colaborativos no por el deseo de juntarnos con otros, sino por lograr que los recursos se multiplicaran, porque los medios de comunicación no tenían todo lo que nosotros requeríamos. Cada vez que yo levantaba la mano en el medio para el cual trabajaba, desde la unidad de datos que tú acabas de mencionar, siempre la respuesta era no o tenemos pero muy poquito. Entonces, a muchos nos empezó a pasar. Otro gran desafío que nos llevó a la colaboración es que cada día los hechos de investigación demandan más cabezas, demandan más esfuerzo, demandan la vinculación de otras personas con otras competencias, y no solamente periodistas, no solamente editores, incluso no solamente ingenieros, desarrolladores digitales, pensando en el diseño, exactamente, para poder llevar esto de mejor manera. Hoy día, cuando pasa el tiempo, me doy cuenta que logramos aprender una buena lección, una bonita lección, que en estos tiempos de pandemia estamos nuevamente trayendo a colación para pensarnos en nuevos procesos colaborativos, ahora desde la virtualidad, sí, obligada. Y entonces aquí nace esto que yo digo que puede ser una versión de periodismo remoto para algunos de los temas, con altísimos niveles de profundidad y con mucha responsabilidad. Carmen. Muy bien, bueno, mira, yo creo que es una pregunta muy, muy interesante y pues sí, el COVID ha transformado en una gran oportunidad este confinamiento desde el punto de vista de la virtualidad, porque se han abierto muchísimos espacios científicos, culturales y educativos que antes estaban reservados y tenía que pagar uno un precio muy alto para tener acceso a ellos, ¿no? En el caso concreto, bueno, del que me mencionabas tú de la cuestión indígena, pues hay museos, por ejemplo, en la ciudad de Oaxaca, el caso concreto del Museo Textil de Oaxaca, que tiene una maravilla en archivos, que los ha abierto y estamos
reproduciendo todas las conferencias sobre qué significa tejer culturalmente, cómo se bordaba, cómo se borda ahora, con grandes expertos indígenas. Y ese podemos decir que es un canal que va de lo indígena a la sociedad, ¿no? Y por otro lado, dentro del mundo indígena, pues esto estará en función del acceso que ellos puedan tener a redes y a telecomunicaciones, que todavía sigue siendo incipiente, pero podemos decir que ellos tienen sistemas de información y comunicación muy propios y que a través de ellos es como se han ido informando de lo que es el COVID, lo que representa. Han participado en cuestiones de producción de videos, se pueden ver, puedes tener acceso. O sea que los canales están abiertos en muchos sentidos y lo que es interesante aquí es lograr que la sociedad abra también sus canales para conocer estas otras realidades que habían permanecido como aparte, para ir, por ejemplo, a muchos de los festivales de cine indígena o para ir a todos estos festivales de cómo se teje con el textil y cuáles son las tradiciones. Hay cursos, por ejemplo, que han abierto los museos también, algunos son gratuitos, otros son de paga. Pues hay que crear esta sensibilidad en la sociedad de que eso está ahí a disposición. Y bueno, el sentir general es que hay muchísima información y que realmente pues sí es algo que se puede aprovechar muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que se tiene que quedar. O sea, yo no me conformaría en que cuando esta situación de la pandemia quede resuelta, se vuelvan a cerrar todos estos espacios, vuelva a ser muy costoso tener acceso a bibliotecas públicas que han abierto sus archivos, a cuestiones de publicación que ahorita están circulando sobre estudios científicos también, libros, por ejemplo, que suben las librerías y que los ponen como archivos también gratuitos para todo aquel que tenga el sistema y que de pronto todo esto volviera a ser como muy restringido, ¿no? Yo creo que es ahí donde se viene también un cambio importante. ¿Por qué? Porque entre más formada esté la sociedad desde el punto de vista científico, más elementos vamos a tener para poder afrontar lo que se viene después. El pospandemia es un enigma, no sabemos lo que va a pasar, a mucha gente le genera muchísima angustia, pero lo que sí yo recuerdo un discurso del Papa que decía, yo les voy a decir algo, con esta pandemia van a cambiar absolutamente todos. Unos pueden ser mucho mejores y otros pueden ser mucho peores, pero nada se va a quedar igual. Entonces, por eso es interesante porque de este caos donde brincan 20,000 fichas, todas en desorden, hay elementos para volver a recomponer y volver a recrear realidades, ¿no? Entonces, estamos viendo las consecuencias que aporta el no haber tenido niveles educativos para toda la sociedad de calidad. Esa falta de nivel educativo que tiene como muchos baches, muchos abismos, y eso es todo en América Latina, es la que ha llevado a que esta pandemia sea tan costosa desde el punto de vista en vidas humanas. Entonces yo creo que aquí nos hace ver que todos tenemos que trabajar por una educación de calidad y una educación científica y una educación artística y muchísimo más humana a lo que se venía dando con programas de estudio que a lo mejor estaban muy alejados de la realidad, ¿no? Entonces, pues el post-COVID yo creo que es una gran interrogante y a como lo vayan tratando los países, sus sistemas económicos, políticos, sociales y científicos, es a cómo se va a dibujar ese post-COVID. Ha habido muchísimas charlas con psiquiatras que también han formado parte de todo este cuerpo de especialistas que hablan de todas las secuelas que va a dejar este confinamiento, que lo equiparan mucho a lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial y dicen vamos a tardar mucho en poder salir de traumatismos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en la medida en que se vaya compensando este tiempo de encierro, como dicen ustedes, ¿no? Gina, Ángela y tú misma, en un tiempo que se puede enriquecer en muchos sentidos de contacto social a través de lo virtual,
pues se va a poder lograr avanzar mucho, ¿no? Sobre todo en el caso latinoamericano, que es una región de profundas disparidades y de profundas injusticias también, ¿no? Entonces, pues hay que estar muy atentos a que todo este mundo de oportunidad que se abre para muchos sea para todos. Y eso pues ya depende de estos colectivos que tú mencionas, de estos grupos. Ángela también lo mencionaba, el periodismo también de China, que vaya abriendo ahí cauces para que todo el mundo pueda tener acceso a todas estas cuestiones, ¿no? Ahí es increíble el altruismo de muchas instituciones que han abierto y han dado todos sus archivos para que estén a la luz pública sin tener que pagar por derechos de autor. Así es. Ángel, ¿algo que agregar para cerrar? Esto, pues que el compromiso que nos llaman a todos, cada uno desde su esquina, que nos desarrollamos profesionalmente, a cómo contribuir para como seres humanos podernos entender, comprender y generar unos mejores ambientes de desarrollo, facilitar el encuentro, la conversación, el acuerdo, la confianza para poder construir y poder reconocer y validar la información que se está generando y que se tiene en el mismo territorio. Entonces yo creo que es un llamado definitivo a modificar, a valorar, a reconocer y a generar esas nuevas maneras de diálogo y de encuentro entre los que hacemos parte de estos territorios. Muchas gracias. Bueno, este comentario de Cristian dice, el nuevo coronavirus ha situado al borde del precipicio a los sistemas sanitarios de todo el mundo. La rapidez y virulencia con la que el virus ha golpeado a los distintos países ha obligado a tomar decisiones de manera muy rápida. Y eso lo hemos evidenciado en este espacio de conversación. Yo les agradezco muchísimo por haber aceptado esta invitación y por estar con nosotros hoy. Beatriz, nos quedan Escucho 30 a JM segundos. de fondo, no sé si quiere decirles algo también. No, Sí, ya estamos cerrando, J, no te preocupes. Sí. No, muchas gracias. Entonces, quiero agradecerles a todos, decirles que a continuación siguen en la cátedra UNESCO con el espacio de ventanas, que también es muy importante y muy interesante para aquellos que apreciamos lo audiovisual. Y a ustedes, mis queridas invitadas, Carmen, Gina, Ángela, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio que convoca la Cátedra UNESCO en asocio con ASICON y esperamos tenerlas en otras oportunidades con nosotros y les deseo una feliz tarde y por favor, cuídense mucho. Grabamos la actividad, entonces le enviaremos el enlace a todos a través de la página de ASICOM y de la Javeriana también. Gracias, Beatriz. Buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Quedamos en Gracias. Gracias a todos. Adiós. Muchas gracias a todos, a todas ustedes. Adiós, Gina, un Carmen. abrazo. Gina, un abrazo a todos.